Reología hidráulica en la perforación de pozo. Ecuaciones. En este momento presentamos la ecuación para el modelo plástico de Bingham que permite determinar la velocidad crítica. Es importante recordar que este es una de las opciones o maneras que existen para saber el régimen de flujo que un fluido de perforación pueda tener en un determinado momento en la geometría del pozo. Vale acotar que, para este caso, si la velocidad anular es menor a la velocidad crítica, estamos en presencia de un régimen de flujo laminar. Para el caso contrario, si la velocidad anular es mayor a la velocidad crítica, estamos en presencia de un régimen de flujo turbulento. Retomando entonces el cálculo de la velocidad crítica para el modelo plástico de Bingham, se utiliza la ecuación que se señala en este momento, en la cual relaciona lo que sería una constante 60 que multiplica a todo el producto que se obtiene de 1.08 por la viscosidad plástica más 1.08 que multiplica a toda la raíz cuadrada de la viscosidad plástica más 9.26 que a su vez multiplica el diámetro mayor menos el diámetro menor, multiplicando a su vez al punto cedente y densidad del fluido de perforación. Todo esto dividido entre la densidad del fluido que a su vez multiplica al diámetro mayor menos el diámetro menor. Es importante acotar que el diámetro mayor representa lo que sería el diámetro de las paredes del hoyo, en este caso del hoyo abierto, y el diámetro menor representaría lo que sería el diámetro externo de la tubería de perforación. De igual manera, para el caso del modelo de ley de potencia o exponencial, se hace necesario, previo al cálculo de la velocidad crítica, tal como veremos más adelante, el conocer los valores exactos de los parámetros n y k, las cuales se pueden obtener partiendo de las lecturas obtenidas del bicosímetro de Fan, siguiendo las siguientes ecuaciones, valga la redundancia. Para el caso de n es igual a 3.32 por el logaritmo natural de la división obtenida entre la lectura de 600 entre 300. Y para acá es igual a 1.066 que multiplica a la lectura de 300, que a su vez es dividida entre 1.703 por 300 RPM. De igual manera se puede determinar con la siguiente ecuación, donde K es igual a la lectura de 600 entre 1022 elevado a la n. Es importante recalcar que n es el índice de potencia o de comportamiento de flujo en el cual para el caso de la ley de potencia, al igual que el plástico de Bingham, es menor a 1. Y k, índice de consistencia. L de 600, L de 300, de 200 y 100 representan las diferentes lecturas obtenidas a través del bicosímetro de Fan a diferentes velocidades, es decir, 600, 300, 200 y 100 RPM. Una vez determinada lo que sería n y k para el caso del modelo de la ley de la potencia, la velocidad crítica se determina por la ecuación que a continuación se representa. Viscosidad o velocidad crítica será igual a 3.878 por 10 por K dividido entre la densidad del fluido, que a su vez multiplica a 2.4 entre el diámetro mayor menos el diámetro menor. Otra de las ecuaciones que podemos manejar durante el diseño de la hidráulica de la perforación es la presión de superficie máxima de la bomba, PS max, la cual se determina mediante la siguiente ecuación. HP de la bomba por una constante de 1714 entre el caudal máximo, esto por supuesto viene expresada en PCI o LPC. De igual manera podemos calcular el caudal óptimo de la bomba con la siguiente ecuación. Caudal óptimo es igual al caudal de referencia, a un caudal de referencia, a su vez que multiplica al resultado obtenido al dividir las caídas de presión óptima en el sistema de circulación menos de la mecha entre la sumatoria de las caídas de presión
de referencia. Es importante recargar que al momento de realizar un diseño hidráulico se parte de un caudal asumido o de referencia, el cual va a permitir determinar las caídas de presión de referencia y que posteriormente permitirán determinar cuál es la caída de presión óptima en todo el sistema de circulación, menos en la mecha, y que por supuesto me permitirá obtener el Q óptimo. Esto por supuesto va de acuerdo al método hidráulico previamente explicado. Otro de los parámetros, digamos, de interés al momento de diseñar la hidráulica y de la optimización es la denominada potencia hidráulica. Es importante recargar que la potencia hidráulica, también conocida como HHP, recomendada para la mayoría de las mechas, oscila entre 2.5 a 5 caballos de fuerza por pulgada cuadrada. Este parámetro, es decir, caballos de fuerza por pulgada cuadrada, es conocido como HSI, el cual abarca parte del área de la mecha. Es importante recargar que una potencia hidráulica baja en la mecha puede producir bajas velocidades de penetración y por supuesto un rendimiento deficiente en las operaciones de perforación. Adicionalmente, debemos indicar que en cuanto a la potencia hidráulica en la mecha, esta no puede exceder la potencia hidráulica total del sistema. En la siguiente ecuación podemos determinar el HHP, es decir, la potencia hidráulica en la mecha por la siguiente ecuación. Q por la caída de presión en la barrena entre 1740. Es importante destacar que el Q es el caudal expresado en galones por minuto que se está colocando en circulación durante las operaciones de perforación. En cuanto a la potencia hidráulica por pulgada cuadrada del área de la barrena, es decir, el HSI, esta viene expresada por la siguiente ecuación. 1.27 por el HHPB dividido entre el diámetro de la mecha, es elevado al cuadrado. En cuanto a la potencia hidráulica del sistema, es decir, la potencia total puesta en circulación, esta va a ser igual a la caída de presión total del sistema por el caudal que estemos manejando entre 1714. Es importante agregar que esta presión total es la total de pérdidas de presión del sistema expresada en el PPC o PCI. Es importante también tomar en cuenta lo que es la velocidad de las toberas, es decir, la velocidad con la cual el fluido de perforación sale a través de los orificios o los jets de la mecha, expresados en pies sobre segundo. Es importante tomar en cuenta que la velocidad por lo general debe estar comprendida entre 250 a 450 pies 6 por segundo, según recomiendan la mayoría de las empresas que fabrican mechas. Sin embargo, es importante agregar que mayores velocidades a 450, 500 pies por segundo pueden generar un desgaste prematuro en cuanto a la estructura del elemento de corte de cada una de las mechas. Por consiguiente, la velocidad de tobera se determina por la siguiente ecuación. 417.2, que es una constante, por el caudal o galonaje de fluido que se esté manejando entre dn1 elevado al cuadrado más dn2 elevado al cuadrado más dn2 3 elevado al cuadrado, y punto suspensivo. Esto por supuesto va a cambiar en el caso del tipo de mecha que estemos utilizando. Evidentemente, si es una mecha tricónica, serían 3 diámetros con que tenemos que colocar allí. Si fuera una mecha PDC, ya va en función al número de toberas o jet que esté utilizando la PDC seleccionada. En cuanto al porcentaje de pérdida de presión en la mecha, esta se estima de la siguiente manera.
porcentaje de caída de presión en la mecha va a ser igual a la caída de presión en la mecha entre la caída de presión total del sistema expresado por 100. Por lo general, este valor debe estar comprendido entre un 50 y a un 65% de caída de presión sobre la mecha. Esto es indicativo de que la hidráulica está totalmente optimizada y estamos utilizando los diámetros de orificio de jet o jet de mecha correctos. En cuanto a la fuerza de impacto IF hidráulica, es decir, la fuerza que genera expresada en libras el fluido de perforación cuando sale de los jets sobre la cara de la formación en el fondo del pozo, viene expresado de la siguiente manera. IF, cuyas unidades de campos es en libra, es igual a la velocidad de tobera por el caudal o galonaje que se esté manejando por la densidad del fluido entre la constante 1930. Finalmente, debemos expresar esa fuerza de impacto IF por pulgada cuadrada, es decir, por área cubierta cuando el fluido de perforación sale a alta velocidad. Esta va a ser igual a 1.27 por el IF, expresado por supuesto en libra, dividido entre el diámetro de la mecha elevado al cuadrado.